Hola, amantes de la música. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a profundizar en la historia no contada de Choche de Bronco, un hombre cuyo nombre estará siempre vinculado al sonido legendario de la banda. Pero déjenme decirles, hay mucho más en Choche que las pegajosas canciones que todos conocemos y amamos. Hoy vamos a descubrir la desgarradora verdad de por qué la vida de Choche terminó demasiado pronto y la trágica razón detrás de su muerte que nadie esperaba. Todos hemos escuchado las canciones, todos hemos sentido el ritmo, pero ¿qué ocurrió detrás de las cámaras? La batalla que nadie vio venir, las luchas de salud que le arrebataron a Choche. Estamos a punto de llevarlos en un viaje emocional de amistad, sacrificio y música. Así que, abróchense el cinturón, denle like si quieren ver más historias reales como esta y asegúrense de suscribirse para más relatos conmovedores directamente desde el corazón del mundo de la música. ¡Comencemos! Hace 12 años, los miembros de la legendaria banda Bronco vivieron una tragedia que los acompañaría para siempre. Era una noche típica en la carretera para el grupo, tocando un concierto en Chicago, cuando recibieron una noticia devastadora. José Luis Villarreal, conocido por todos como Choche, había fallecido. Este trágico momento no solo afectó a los miembros de la banda, sino que también tocó los corazones de innumerables fanáticos que llegaron a amar a Choche como un amigo, un hermano y un músico talentoso. La pérdida de Choche se sintió profundamente, y para los miembros de Bronco, este momento cambiaría para siempre la trayectoria de su viaje. Avancemos una década después, y el grupo, todavía liderado por el carismático Lupe Esparza, se reunió para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Choche. Para ellos, fue más que un simple tributo. Fue un recuerdo sentido de un hombre que había moldeado el sonido y el espíritu de Bronco. Choche no era un miembro común de la banda. Él fue una de las fuerzas fundadoras del grupo, y su ausencia aún resonaba en los corazones de sus compañeros de banda. Para entender el impacto profundo que Choche tuvo en Bronco, tenemos que mirar atrás a los humildes comienzos de la banda, que se formó en 1979 en Apodaca, Nuevo León. Fue en este pequeño pueblo donde José Guadalupe Esparza, mejor conocido en el mundo como Lupe, comenzó lo que se convertiría en una pasión de toda la vida por la música. Junto a sus amigos de la secundaria, Lupe dio los primeros pasos hacia la creación de Bronco, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de grandeza en la música mexicana. Lupe reflexiona a menudo sobre los primeros días con un sentido de nostalgia. Siempre me han atraído los nombres con un toque indio, recuerda. Por eso decidimos llamarnos Bronco, simplemente se sentía bien. Y aunque el grupo aún no se presentaba profesionalmente bajo ese nombre, seguían aprendiendo, creciendo y tocando música de cualquier manera que podían. No tenían los instrumentos ni los recursos para practicar como músicos profesionales, pero tenían creatividad, determinación y pasión por la música. Incluso usábamos cajas de cartón como tambores al principio, agrega Lupe entre risas, mostrando cuán humildes fueron sus comienzos. Eventualmente, la formación original de Bronco se unió. Javier, Salvador, Eric y Choche se unieron al grupo y grabaron su primera canción, Nunca me faltes. Este fue el comienzo de algo especial, pero no fue hasta que encontraron la química perfecta entre ellos que Bronco realmente comenzó a formar su sonido característico. Choche, el bajista, fue una parte fundamental de esa química. Sus contribuciones fueron vitales para la identidad del grupo. No solo se trataba de tocar el bajo, se trataba de entender la música a un nivel más profundo, de conectar con cada miembro de la banda de una manera que hiciera que su sonido cobrara vida. Choche no era solo un miembro de Bronco, él era uno de sus anclajes emocionales. A medida que el grupo crecía en popularidad, la formación se consolidó con Javier en la guitarra, Choche en el bajo, Salvador en la batería, Eric en los teclados y Lupe liderando con su inconfundible voz y habilidades de percusión. Fue durante este tiempo cuando Bronco realmente se hizo un nombre en el mundo de la música, y la presencia de Choche
era inconfundible. Su ritmo era la columna vertebral del sonido del grupo, una fuerza estable e inquebrantable que mantenía la música unida y la hacía resonar con los fanáticos. Durante estos años, Bronco no se limitaba a tocar un solo género, eran una fusión de estilos musicales que surgían de sus diversas influencias. Comenzaron con la música chicana, un ritmo que se parecía al norteño, pero con un giro único. El sonido era fresco, y el órgano reemplazó al acordeón, lo cual en ese momento fue un movimiento audaz en un género arraigado en la tradición. Pero fue una jugada que valió la pena, y el estilo del grupo pegó, resonando con los fanáticos que apreciaban la evolución de un sonido clásico. Pero Bronco no se limitaba solo a la música chicana. También abrazaron los ritmos de cumbias y baladas, infundiendo su música con una diversidad que mantenía a su audiencia comprometida y ansiosa por más. A lo largo de todo esto, Choche estuvo allí, tocando su bajo con corazón y alma, dejando su toque personal en cada canción que interpretaban. El papel de Choche en Bronco iba mucho más allá de solo tocar música. Él no solo era el bajista, era el corazón y el alma de la banda. Para Lupe y los demás miembros, era más como un hermano, alguien en quien podían confiar no solo musicalmente, sino también personalmente. La lealtad, dedicación y la capacidad innata de Choche para reunir a las personas fueron esenciales para dar forma a la identidad de Bronco. No solo se trataba de crear música, se trataba de construir un lazo que resistiría la prueba del tiempo. Estas cualidades ayudaron a formar la base misma de Bronco, convirtiéndolos en algo más que una banda. Eran una familia, unida por su pasión por la música y su profunda conexión entre ellos. Así que cuando llegó la trágica noticia del fallecimiento de Choche, no fue solo la pérdida de un compañero de banda, fue la pérdida de un miembro querido de la familia. El dolor fue profundo, no solo para sus amigos en Bronco, sino para los innumerables fanáticos que llegaron a amarlo a lo largo de los años. Choche se había convertido en una figura muy querida en el mundo de la música regional mexicana, y su muerte dejó un vacío irreemplazable. El ascenso a la fama de Bronco en los años 80 y 90 estuvo marcado por su sonido único y su incansable ética de trabajo. Fueron un pilar en la escena musical latina, con su música trascendiendo fronteras y conectando con fanáticos de todo el mundo. Pero en 1999, después de años de éxito, el grupo se disolvió. Parecía el fin de una era. Sin embargo, la historia de Bronco estaba lejos de terminar. Después de solo 4 años, la banda se reunió, llevando su música atemporal de nuevo al escenario, y con ello, reavivaron la pasión y la energía de sus fanáticos. Pero cuando la noticia de la muerte de Choche se dio a conocer, la reunión se vio empañada por una profunda tristeza. Aunque ya sabían de las dificultades de salud de su amigo, nada los preparó para el devastador momento en que tuvieron que despedirse. Los miembros de Bronco fueron golpeados profundamente. Se reunieron para el velorio de Choche, reflexionando sobre el hombre que significaba tanto para ellos, tanto como músico como amigo. Lupe Esparza recordó que durante una presentación en Chicago, la banda se enteró de la muerte de Choche. La noticia se dio a conocer con corazones rotos, y la banda tomó la decisión de compartirla con su audiencia. El público, sintiendo el peso del momento, ofreció un tributo sentido, 1 minuto de aplausos para Choche. Fue un momento emocional, uno que acercó tanto a la banda como a los fans en su dolor. Pero incluso ante tal tristeza, Bronco hizo lo que mejor sabía hacer: tocar. Después del minuto de silencio, comenzaron a interpretar una de sus canciones más conmovedoras, Chocheman. Esta melodía tropical, casi infantil, cuenta la historia de un superhéroe mexicano, Chocheman, cuyo objetivo es defender al pueblo y a los migrantes, un homenaje a la presencia más grande que la vida de Choche y la forma en que tocó las vidas de tantos.
Fue su manera de rendirle homenaje, celebrar su legado y mantener su espíritu vivo a través de su música. Lo llamaban Choché, Chochemán o incluso Pony Choche, apodos que capturaban perfectamente la esencia del hombre, que se convertiría en uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de música regional mexicana, Bronco. Su naturaleza cálida y carismática, y su capacidad para conectar con los más jóvenes, lo convirtieron en una figura entrañable, alguien que era querido por todos los que lo conocieron. Pero detrás de esos apodos cariñosos estaba el verdadero hombre, José Luis Villarreal, quien dejaría una huella imborrable en el mundo de la música. Tristemente, fue en la madrugada del domingo 30 de septiembre de 2012 cuando el mundo perdió a este querido músico. A los 55 años, Choche falleció en su ciudad natal de Apodaca, Nuevo León, debido a cirrosis hepática, una lucha que había mantenido en su mayoría en privado, alejada de la mirada pública. Era una condición que lo había mantenido alejado del escenario un año antes de su fallecimiento, pero quienes lo conocían bien entendían que su ausencia no solo era por problemas de salud física, sino un reflejo de la fuerza personal y tranquila que llevó durante toda su vida. Nacido el 3 de febrero de 1957 en Apodaca, Choche tenía un oído musical desde temprana edad. Su amor por la música comenzó temprano. Con solo 11 años, se unió a la banda de guerra de su escuela secundaria, donde tocaba la trompeta. Esta introducción temprana a la música fue solo el comienzo. Choche era un músico autodidacta, lleno de entusiasmo y una profunda curiosidad por cada instrumento que podía tocar. Con el tiempo, aprendió a dominar el bajo, la guitarra y la batería, cada instrumento añadiendo una capa más a su musicalidad. A los 14 años, Choche ya se presentaba en eventos locales, tocando en bandas estudiantiles y uniéndose a grupos que tocaban en bodas y bailes. Y fue en esta época cuando estuvo acompañado de su hermano mayor, Arnulfo, quien jugó un papel importante en su trayectoria musical. Juntos, exploraron el mundo de la música, creando un vínculo que duraría toda la vida. En 1973, Choche tomó una decisión que cambiaría su vida. Eligió dejar atrás sus estudios y dedicarse por completo a la música que tanto amaba. Dedicó su vida a presentarse, a llevar alegría a las audiencias de todo el mundo y a hacer música que tocara los corazones de millones. Estaba claro que la música no era solo un pasatiempo para él, era su destino. A medida que fue creciendo, su viaje musical lo llevó mucho más allá de su pequeño pueblo de Apodaca. Junto con sus compañeros de banda, Choche ayudó a formar Bronco, un grupo que se convertiría en un ícono en la escena de la música regional mexicana. Sus contribuciones a la banda no solo fueron en su habilidad musical, sino en su capacidad para conectar con las audiencias, para llevarlas al mundo de Bronco y hacerlas sentir como si fueran parte de algo más grande que la vida. Los dos hermanos, José Luis y Javier, ya tenían en mente algo más grande que sus comienzos en el pequeño pueblo. Se cruzaron con un joven y ambicioso músico llamado José Guadalupe Esparza, conocido como Lupe, quien había formado un grupo llamado Cheyenne con sus amigos de la preparatoria. Estaban lejos de ser el famoso Bronco que conocemos hoy, pero tenían algo especial. En una entrevista para Vox 94, Lupe recordó con una sonrisa: «Siempre me han atraído los nombres con toque indio. Aunque nunca tocamos profesionalmente con ese grupo, nos ayudó a aprender a tocar con cajas de cartón». Sí, cajas de cartón, los humildes comienzos de un grupo que pronto revolucionaría la escena de la música regional mexicana. El camino hacia la grandeza no sucedió de la noche a la mañana. En 1978 dieron un paso decisivo, grabaron Algo de mí, una versión de la famosa canción del cantautor español Camilo Sesto. Este fue su primer paso hacia el estrellato. En ese momento, Choche se unió a la banda, asumiendo tanto la batería como el bajo,
con Javier en la guitarra. El sonido que crearon era diferente a todo lo que se había escuchado antes. Adoptaron el movimiento de la música chicana, un estilo que estaba estrechamente relacionado con la música norteña, pero con un giro. En lugar de la tradicional acordeón, usaron un sintetizador electrónico, una tendencia muy popular en ese entonces. Pero la verdadera magia, el momento que consolidaría su futuro, vino no solo a través de su sonido, sino a través de su nombre. Como explicó Lupe Esparza en esa misma entrevista, el nombre Bronco surgió de la manera más inesperada. No fue solo una idea de lluvia de ideas, no, fue un momento serendípico en el tiempo. Mientras estábamos en la plaza de Apodaca, Nuevo León, pasó un coche de carreras de color naranja brillante con letras blancas que decían Bronco. Dijimos, llamemos al grupo así, y todos estuvimos de acuerdo. Así de simple, así de mágico, así de decisivo. Al principio se les conoció como los Broncos de Apodaca, un guiño a su ciudad natal, que era una práctica común en ese entonces para las bandas locales. Pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban algo más corto, algo más llamativo, algo que se quedara en la mente de sus fans. Así, eliminaron el los y se llamaron simplemente Bronco, un nombre que evocaba fuerza, poder y energía, cualidades que llegarían a definir su música y legado. Su primer concierto profesional llegó poco después, en 1979, en una feria en Agua Fría, un pueblo cercano a Apodaca. Fue el comienzo humilde de lo que se convertiría en una de las bandas más icónicas de la historia de la música regional mexicana. Desde allí, romperían récords, capturarían corazones y construirían un legado que perdura hasta hoy. En una entrevista con el San Diego Union Tribune, Javier, hermano de Choche, reflexionó sobre lo que hacía a Choche una figura inolvidable en Bronco. Nacido en 1959, Javier compartió que fue la personalidad magnética de su hermano lo que realmente lo hizo destacar en el grupo. Era un gran hombre, un gran hermano, siempre trabajador, recordó Javier. Era el carismático del grupo, el chistoso. Tenía tanta chispa, y era un imán para los niños, especialmente con los videos de caricaturas que hacíamos. Siempre ponía esfuerzo, trabajando incansablemente hasta su retiro en 2011. Choche no solo era un músico, era el corazón y el alma de Bronco, el que podía iluminar cualquier habitación y hacer que hasta los momentos más difíciles parecieran más livianos. Traía alegría, risas y una energía única que lo hacía querido por los fans de todas las edades. Pero como cualquier grupo musical verdadero sabe, el camino hacia el éxito nunca es fácil. Bronco enfrentó innumerables obstáculos, especialmente en sus primeros días. Como muchas otras bandas que empiezan desde cero, tuvieron que luchar para abrir las puertas de la fama. Eran un grupo independiente, sin el respaldo de una gran disquera, lo que significaba que tenían que luchar en cada paso del camino. Pero a pesar de las dificultades, nunca se dieron por vencidos. Estaban decididos a crear algo único, algo que les permitiera ganarse su propio lugar en el mundo de la música. Su pasión por su música y su inquebrantable compromiso entre ellos los hizo imparables. A finales de 1981 llegó su gran oportunidad cuando se cruzaron con el promotor Óscar Flores. Fue Flores quien les ayudó a conseguir su primer contrato discográfico con el sello DISA, una asociación que cambiaría sus vidas. Sin embargo, esta asociación se convertiría más tarde en el centro de una batalla legal, ya que Flores afirmaría que el nombre del grupo, Bronco, le pertenecía legítimamente. Pero por ahora era su momento de brillar. Eligiendo su propio material e infundiéndolo con su estilo único, Bronco lanzó Tu Prieto como su primer sencillo. La canción resonó con los oyentes, marcando el comienzo de su ascenso a la fama. Su primer gran concierto de baile profesional tuvo lugar en su ciudad natal, Apodaca, en un pequeño lugar llamado Santa Rosa.
Compartieron el escenario con los legendarios Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, entre otros, un momento definitorio en su carrera. Pronto se encontraron abriendo para algunos de los nombres más grandes de la música regional mexicana, incluidos los Barón de Apodaca, los Humildes, los Garza de Sabinas y los Invasores de Nuevo León. Su arduo trabajo estaba dando frutos, y finalmente estaban recibiendo el reconocimiento que merecían. Pero en 1998, después de años de giras incansables y con una creciente nube de rumores sobre desacuerdos personales y tensiones con su promotor, Óscar Flores, los miembros de Bronco tomaron la difícil decisión de separarse. Agotados y buscando un descanso, cada miembro del grupo icónico siguió sus propios intereses. Lupe, siempre la fuerza impulsora de la banda, decidió probar suerte con una carrera en solitario, mientras que Ramiro y Javier se enfocaron en sus familias y otros proyectos personales. Pero para Choche, el viaje estaba lejos de terminar. En los años que siguieron, Choche canalizó su creatividad en nuevos proyectos que aún lo conectarían con sus leales fans. Grabó un álbum infantil que recibió una recepción abrumadoramente positiva, un reflejo de su conexión especial con el público más joven. Aprovechando este éxito recién encontrado, Choche creó y presentó su propio programa de televisión local, La Granja de Pony Choche, que se transmitió en Televisa Monterrey, Canal 2 en Nuevo León. El programa conquistó los corazones de las familias de todo el norte de México, y Choche emprendió giras por México y los Estados Unidos, esparciendo alegría con su presencia más grande que la vida. Pero como muchas bandas icónicas antes que ellos, el tirón de la nostalgia y los asuntos pendientes fue demasiado fuerte para ignorarlo. En 2003, Bronco se reunió. Los mismos miembros que dejaron su huella durante 25 años se reunieron nuevamente, trayendo consigo una infraestructura impresionante para sus shows. Volvieron al escenario una vez más, emprendiendo una gira que recorrió el continente americano, emocionando a sus dedicados fans. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de complicaciones. Mientras intentaban recuperar su lugar legítimo bajo los reflectores, se encontraron en una amarga batalla legal con Óscar Flores. Flores, quien reclamaba la propiedad del nombre Bronco, bloqueó a la banda para que no lo usara, lo que llevó a años de demandas y disputas que continuaron hasta 2017. A pesar de esto, la banda siguió adelante, presentándose y grabando álbumes como El Gigante de América, manteniéndose conectados con sus fans incluso mientras navegaban estas aguas turbulentas. Choche siguió siendo una parte esencial de Bronco durante este período. Según La Razón, no solo era un músico, era el corazón que unía a generaciones de seguidores. Su calidez, humor y encanto eran fundamentales para la identidad de Bronco, y esto se reflejaba en la música. Lupe, inspirado por la conexión de Choche con los niños, escribió Chochemán, una canción que presentaba a un personaje de superhéroe ficticio que encarnaba el espíritu de la banda. Fue una combinación perfecta para la imagen del grupo y resonó profundamente con sus fans más jóvenes. Al igual que muchas de las otras canciones infantiles de Choche, Chochemán se convirtió en un éxito, sumando una capa más a su legado perdurable. Pero a pesar del resurgimiento de la banda, la salud de Choche comenzó a deteriorarse. Sus problemas con la obesidad y enfermedades crónicas empezaron a hacer mella, dificultando cada vez más que pudiera seguir el exigente calendario de giras. Sus apariciones en el escenario se hicieron menos frecuentes, y para 2011, justo antes de anunciar su retiro, Choche hizo su última aparición pública. Se unió a Galilea Montijo en la primera temporada de Pequeños Gigantes, un momento que Bronco luego preservó en su canal oficial de YouTube para que sus fans lo atesoraran por siempre. El fallecimiento de Choche fue un momento devastador para el mundo de la música, y para quienes lo conocieron fue una pérdida personal.
Aunque su muerte inicialmente se atribuyó a una falla cardíaca o respiratoria, la causa verdadera era mucho más complicada: cirrosis hepática. Durante años, su salud en declive fue un asunto privado, conocido solo por un puñado de amigos cercanos. Pero como explicó su hermano Javier, quien se había retirado del escenario y optado por una vida más privada en los negocios, en una emotiva entrevista con el San Diego Union Tribune, las luchas de Choche con su salud comenzaron mucho antes de sus últimos días. El origen de su enfermedad se remonta a más de una década, cuando Choche se sometió a una cirugía a corazón abierto. Mientras se recuperaba, una transfusión de sangre durante el procedimiento causó una infección bacteriana. La infección finalmente derivó en cirrosis hepática, una trágica ironía, ya que Choche era conocido por no beber alcohol. A pesar de que su salud se deterioraba silenciosamente, la banda siguió adelante. Con Choche incapaz de viajar o presentarse, los hijos de Lupe, René y José, asumieron el rol de bateristas, lo que permitió que la banda continuara su camino, aunque nunca fue lo mismo sin la enérgica y querida presencia de Choche en la batería. Mientras tanto, Choche permaneció en casa, rodeado por su esposa, Mariana Casas, y sus hijos, José Luis, Aarón y Arturo. Recibió tratamiento, incluida la terapia con células madre, y fue cuidado por sus médicos. En agosto de 2012, Choche fue hospitalizado en Monterrey. Después de una breve mejora, su condición empeoró rápidamente. El 1 de octubre llegó la desgarradora noticia: Choche fue encontrado muerto en una silla en su hogar en Apodaca. Javier compartió el doloroso momento de que llegó demasiado tarde. Intentaron reanimarlo, pero no había nada que pudieran hacer. Cuando llegué, ya se había ido. La pérdida fue devastadora para Lupe y el resto de la banda. En una entrevista exclusiva con Univision Entertainment, Lupe compartió lo que Choche significaba para él. Era un alma transparente, dulce, recordó, hablando de Choche con profundo cariño. Uno de mis amigos más cercanos en el grupo. Nunca podríamos olvidarlo. Choche Man dejó una huella imborrable en todos nosotros. Ese fatídico día, Bronco estaba actuando en Chicago. A pesar de la pesada noticia, la banda decidió honrar a Choche continuando el show. Pero no fue fácil. Lupe admitió que cantar esa noche fue increíblemente difícil, diciendo: «Tenía un nudo en la garganta, no podía creerlo, sentí que Bronco se estaba desmoronando». El funeral de Choche se llevó a cabo en la Capilla Protectodeco en Apodaca, con familiares, amigos y compañeros de banda a su lado. Su lugar de descanso final se encuentra en el Panteón Municipal, donde sus seres queridos lo sepultaron. Aunque Choche ya no está físicamente con nosotros, su espíritu sigue vivo en la música de Bronco. La banda ha recuperado su nombre y continúa presentándose, manteniendo su memoria viva. Cada show es un homenaje a Choche, con canciones como El Sheriff de Chocolate, Choche Man y La Muñeca Flaca, himnos juguetones y entrañables que siguen siendo fundamentales en el legado del grupo. El amor de Choche por la música, su calidez y su espíritu juguetón siempre serán parte de Bronco, y siempre tendrá un lugar especial en los corazones de los fans de todo el mundo. Vaya, qué viaje. La historia de Choche nos recuerda que detrás de cada banda legendaria hay personas reales, luchando sus propias batallas, enfrentando sus propios demonios. Siempre lo recordaremos no solo por su música, sino por el amor, la alegría y la energía que brindó a todos los que conoció. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. Choche puede habernos dejado, pero su legado vivirá para siempre a través de la música y los recuerdos que atesoramos. No olvides darle like si aún no lo has hecho, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Únete a la familia. Hay más historias no contadas que esperan ser escuchadas. Hasta la próxima. Mantén la música viva y cuídense unos a otros.